Amados hermanos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Por aquí su hermano Abisaí Cortés. Primero quiero pasar por aquí para darle una feliz año nuevo 2023. Que el Dios del cielo conteste cada una de las peticiones de los anhelos de su corazón y derrame múltiples bendiciones sobre cada uno de ustedes en este nuevo año que el Señor nos concede una vez más. Amén. Hoy quiero compartir una enseñanza, una reflexión. Amén. Esperando y deseando que sea de bendición para cada uno de sus vidas. En esta vamos a estar leyendo el libro de Isaías. El libro de Isaías, el profeta Isaías. Amén. El capítulo 57, algunos versículos del 1 al 3 y también el final de ese mismo capítulo. El libro de Isaías 57, del versículo 1 y 2 y los últimos dos versículos del mismo capítulo. Reza la hermosa palabra del Señor. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción he quitado el justo. Entrarán la paz, descansarán su lecho todos los que andan delante de Dios. Y el Dios que da descanso. Ese es el tema de la reflexión en esta hermosa noche. El Dios que da descanso. Amén. Cuando leía este capítulo, venimos parejo, ¿verdad? Cómo Dios fue tratando con Isaías, ¿verdad? Dándole diferentes instrucciones al pueblo. Hasta que de momento me encuentro con esta hermosa palabra que me llamó la atención, me marcó. Y cuando comienzo y deseo, ¿verdad?, compartir, buscar más información, buscar, ¿verdad?, meditar en esa palabra. Cuando rápido comienzo a buscar y a leer esta porción bíblica de estos primeros dos versículos y los últimos dos, ahí el primer lugar es un contraste bien interesante que marca cómo Dios se acuerda del justo y Dios paga y dice entrará en la paz. Pero el mismo capítulo al final habla que no hay paz aquel que es impío o aquel que no tiene a Dios, ¿verdad? Y por eso un contraste y por ahí vamos. Ahora, cuando estoy tratando de ir más adentro en este versículo, el Espíritu Santo lo primero que hace es enviarme al libro, amén, de Lucas. Al libro de Lucas, el capítulo 16. El libro de Lucas, capítulo 16. Precisamente del 19 al 31. Ahora, cuando voy a este capítulo, me di cuenta que es la historia de Rico y de Lázaro. Y entonces como que yo dije, pero aquí como esto como que no encaja, ¿qué pasó? Pero como Jehová es Dios, dije, vamos por ahí. Así que cuando comienzo a leer este capítulo de Lucas 16, los primeros versículos que dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Y sigue la historia leyendo, la vamos a tocar en breve. Como este hombre rico, pero el mismo relato te enseña o te muestra qué clase de rico era este hombre. Te da a entender no que el rico, ser rico es malo. Vamos a verlo más adelante con otra porción que también toca un rico, una persona poderosa económicamente de ese tiempo, que eran bien pocos. Sino que te da a entender qué clase de riqueza era la que poseía este hombre. La misma Biblia te da el details, te da en detalle el primer punto que te dice que este hombre vestía de púrpura. Y si tú vas a la historia de cómo se procesa o cómo se sacaba la púrpura, entonces te darás cuenta que era un trabajo bien tedioso, que pasaba mucho trabajo y que literalmente cuando vas a la historia solamente una persona bien pudiente podía obtener esta clase de vestimenta. Y incluso cuando comienzas a leer te das cuenta que algunos romanos, creo o entiendo, que tumbaron o prohibieron que cualquier persona vistiera esta vestimenta, sino que personas seleccionadas vestían de púrpura. Así que era un hombre sumamente rico. Dice que hacía banquetes extraordinarios. Amén. Así que
Cuando vas a esta porción, ¿verdad? Que hacía banquetes, una persona súper rica, no está criticando a este hombre por el hecho de que sea rico, sino que en detalle la Biblia registra o lo condena por haber dejado morir literalmente de hambre a una persona llamada Lázaro. Ahora, cuando tú vas a este relato, te das cuenta de que hay un extremo bien increíble. Una persona sumamente rica y Lázaro, una persona completamente pobre al nivel que tenía llaguiento, enfermo, con tantas condiciones y con hambre. Tal hambre tenía que la Biblia también te registra qué clase de hambre era la que tenía este hombre llamado Lázaro, que él deseaba comer las migajas que caían de la mesa. Ahora, como te habla que él deseaba comer las migajas de la mesa, no es del pan que le sobraba a este hombre rico. No es que él comía el pan y se saciaba y dejaba el pan en la mesa. Te da a entender que en ese entonces no había chops, no había handy wipes, no había Clorox wipes, no había paños, no había nada para limpiar las mesas. Así que ¿con qué se limpiaba? Pues se limpiaba con pan. Había una parte pan aparte, ese pan era para limpieza y ese pan se usaba para limpiar mesas. De esas migajas quería comer Lázaro. De las migajas del pan que se usaba para limpiar todos los baches y todo el sucio que dejaban los invitados. A ese nivel de pobreza vivía Lázaro. Y la Biblia te registra que a pesar de la condición que tenía, Dios se acordó de Lázaro. Y eso te llega a entender y a pensar. Tú dices, ¿pero qué pasó aquí? Si yo amo a Dios con el corazón, ¿por qué me tocó esta enfermedad? Si yo amo a Dios con todo el corazón, ¿por qué perdí mi empleo, mi matrimonio, mi familia, mis hijos? Diferentes circunstancias que a veces enfrentamos en la vida. Y a veces nos preguntamos ¿por qué? ¿Dios se acordará de mí? ¿Dios estará viendo mi necesidad? Viendo que le amo con todo el corazón y aún así estoy pasando este momento tan duro. ¿Por qué no extiende su mano y me ayuda? ¿Qué está pasando? Y a veces cuando hablamos y oramos, nos damos a entender que a veces pensamos que Dios no nos ha escuchado y que Dios no escucha nuestro clamor. Pero sin duda, Dios sí escucha nuestro clamor. Y este relato es una evidencia clara de cómo Dios cuida de sus hijos. Que a veces cuando enfrentamos momentos duros y no nos dice el porqué de cada circunstancia, no nos habla en el camino, sino que tenemos que a veces enfrentar el proceso solo, saber que Dios está con nosotros y Él es nuestra fuerza. No podemos dudarlo, nunca. Y una prueba fehaciente es este caso de mi amigo Lázaro. Como al final la misma porción te dice que aun cuando muere, se encuentra con Abraham. Y al mencionar una persona tan importante, te da a entender que estaba bien cerca del anfitrión. Que en esta vida, al parecer, Dios estaba súper lejos. Pero cuando muere, Kaba Shama, se da cuenta que Dios lo tenía bien de cerca. Porque allí estuvo cuando murió, bien cerca del Eterno. Así que este es el consejo para ti. Sin duda alguna, Dios tiene la mirada puesta en ti, a pesar de lo que estés enfrentando o atravesando en el hoy. Ahora, cuando vamos a Isaías, capítulo 57, es también un adelanto o una enseñanza, y también para nosotros hoy, de aquel que es justo y piadoso, que tal como Lázaro piensa que Dios se olvidó de ellos, aunque no es así. La misma Biblia te enseña en los primeros 2 versículos un dato bien increíble. La misma Biblia dice, perece el justo. Una persona justa es una persona que ama su palabra. Una persona que tiene alto respeto y valor por la palabra del Señor. Que ama su palabra, que ama su ley, que ama su mandamiento, su palabra, que la lleva en el corazón, que camina por ella. Una persona que ha sido lavada con la sangre de Cristo. Una persona que ama a Dios con el corazón. Dice, pero perece el justo y no hay quien piense en ello. Tal como Lázaro murió. Y Lázaro murió solo posiblemente. Nadie fue a su funeral. Quizás al hombre rico fue todo el mundo, clase alta. Pero al final del viaje, Lázaro estaba en un lugar de paz.
y el rico en un lugar de tormento. Pero no solamente dice ahí, dice, y los piadosos mueren y no hay quien entienda. A veces nos preguntamos, ¿pero y por qué muere esta persona tan buena y no muere un bandido? Pero no solamente eso, muere un piadoso y no hay quien entienda. Muchas veces me ha pasado, lo viví con mi padre, ya falleció, ¿verdad? Partió con el Señor. Hay personas que enfrentan momentos duros de enfermedad, problemas, crisis, y están orando todo el tiempo, pues han puesto su confianza en Dios y en su palabra de una manera tan brutal que aun cuando están pasando momentos difíciles y duros, enfermedades y procesos duros, lo único que se le ocurre es cantar. Igual como Pablo en la cárcel, cuando registra la Biblia que lo golpearon y lo desbarataron, en vez de quejarse, se le ocurre cantarle en la cárcel, Camanzo, y aquel lugar tembló, porque Pablo tenía su confianza puesta en Dios. Se vale llorar, pasamos momentos difíciles, duros. ¿Quién dijo que no? También yo he llorado. Enfermedades, procesos, crisis económicas que te quebrantan el corazón y lo que te pasa es llorar. Está bien llorar, pero sobre todo, reírte de esa palabra y de la confianza en Dios. Y hay personas que dicen, yo no entiendo cómo este muchacho, esta persona, con todos los palos y enfermedades y procesos, lo único que se le ocurre es levantar una adoración al cielo, porque él sabe de dónde viene su socorro. ¿Y por qué hace esto? Una persona que ha entendido lo que sigue diciendo el versículo, entrará en la paz. Y esta parábola también me marcó. Me marcó porque a pesar de los momentos difíciles que enfrentó Lázaro, o a pesar de los momentos difíciles que usted también puede estar enfrentando, saber que en algún momento dado, cuando cerremos nuestros ojos en esta vida y lo abramos en la eternidad, vamos a entrar en la paz. Ahora, ¿qué paz? ¿De qué nos está hablando? ¿Por qué? ¿Quién entrará en esa paz? Alguien que ha nacido de nuevo. El mismo versículo, el mismo capítulo nos dice al final del libro 57. Nos habla y nos da testimonio de esto. Ahora, cuando estaba estudiando o leyendo esto, ¿verdad? Para poder ir cerrando, meditaban esto. El Espíritu Santo también me enviaba al libro de Mateo. El libro de Mateo, capítulo 25. El libro de Mateo, capítulo 25, empezando el versículo 14. En este libro nos da la instrucción, la perícopa habla acerca de los talentos. Cómo, ¿verdad? En esta porción bíblica habla de este terrateniente, otro rico, pero a diferencia del primero, una persona piadosa. Cómo esta persona, ¿verdad? Terrateniente, va a irse de su tierra. Era algo bien común rentar o alquilar las tierras si tenías muchas. Así que esta persona decide rentar sus tierras o decide a sus empleados, por decirlo así, darle el dinero para que trabajen o administren esas tierras. Así que registra esta porción bíblica de esta persona que antes de irse llama a esos muchachos. Si a uno de ellos le da 5 talentos, a uno le da 2 talentos y a uno 1 talento. Y los deja ahí y se va a lejanas tierras. Así que estas personas tienen la oportunidad de echar a correr este negocio y sacar algún dividendo, alguna ganancia, o simplemente acostarse a dormir, no hacer nada. Pero la misma Biblia nos registra que el primero decidió hacer algo. Esos 5 talentos trabajó duro y los multiplicó. Y el que tuvo 2 también trabajó duro y los multiplicó. El primero decidió no hacer absolutamente nada. Así que el primero que tiene estos talentos, que los trabaja, decide trabajarlos duros, comienza a trabajar, invertir dentro de esas tierras, multiplica el dinero. De la misma manera el segundo también lo multiplica, aunque el último de 1 talento no. Y llegó la fecha indicada cuando esta persona vuelve para atrás a ver qué han hecho estas personas con el dinero que les había dado.
Y la misma Biblia nos registra que cuando llegó este hombre, ¿verdad? Y le pregunta qué hicieron, le pide contestación. El primero de ellos le dice, óyeme, me diste 5 talentos, los pude duplicar. He aquí 5 talentos más. Así que te podrás dar cuenta la emoción que tuvo este hombre. Comenzó a alegrarse y dijo, óyeme, muchacho, llévate a este muchacho para allá adentro. Pónmele un vestido nuevo, dámale comida, vestido, bebida, dale, ayúdamelo, dale lo mejor que llega aquí. Este muchacho ha vencido. Y cuando tú buscas en contexto esta parábola, te das cuenta que lo invita a una fiesta. Ahora, el segundo por igual lo llama, y cuando el segundo llega, también a este le da las buenas noticias y lo invita a entrar. Y le dice, bienaventurado, echa para acá. Tú también mereces y eres parte. Lo entra en esta fiesta. Al que ganó uno, le dijo, tú eres un hombre severo. No te va a entender muchas veces. Es parte de las personas, ¿verdad?, que se quejan en la vida y piensan que la culpa por lo que pasa en este mundo es de Dios. Siempre la culpa es de Dios, sin darse cuenta que el ser humano tiene consecuencias. Pero lo más que me llama la atención de esta parábola no es buscar, ¿verdad?, muy profundo en contexto esto, sino entender el resultado del trabajo que dieron. Entraron a una fiesta. Se les pagó a este muchacho por el trabajo que habían hecho, que habían realizado. Al que dio 5, ganó 5. Al que se le dio 2, hizo 2. Se le pagó. Ahora, esta gente eran agricultores. La agricultura es dura. No soy agricultor, sí me gusta, pero la agricultura es dura. Así que esta gente pasó trabajo. Había sol, había pica pica, habían plagas, la tierra estaba dura, había que invertir esto. Pero lograron hacer el trabajo, se esmeraron y tuvieron una recompensa. Trabajaron duro y se les recompensó por su arduo labor. La misma Biblia registra lo más importante. ¿Por qué menciono esta parábola? La misma dice, entra, ven, buen siervo y fiel. Ven, entra en el gozo de tu Señor. Al segundo le dice, ven, entra en el gozo de tu Señor. Ven, entra a la fiesta. Has sido invitado. Ven y entra. Eso nos lleva a entender y amarrar la parábola al libro de Isaías. Cuando el mismo profeta registra y dice, ¿verdad?, ampliamente y claramente, y entrará en la paz. ¿Cuál es tu situación en el día de hoy? ¿Cuál es tu proceso? ¿Qué te tocó vivir en el 2022? No lo sabemos. Pero sin duda quiero decirte y animarte que el Dios del cielo ve tu situación. Ve tus luchas. Ve tus pruebas. Ve tus circunstancias. Ve tus necesidades. Ve tus crisis. Y a pesar de que tú pienses que te ha dejado solo, que estás sola en esta vida, que Dios se olvidó de ti, no es así. Llegarán momentos que, tal como Lázaro, te tocará enfrentar momentos difíciles. Y al pensar, Dios no está contigo, aunque siempre sí lo está. Te tocará enfrentar y trabajar duro, pero es que he dado lo mejor de mí, como hicieron estas personas a quien se les dio el talento. Y al pensar, el hombre no llegaba, se tardó, hasta que al fin llegó. Te da a entender que nuestro amado viene. Y es increíble, ¿verdad?, cuando tú amarras esta porción bíblica, cuando habla, ¿verdad?, que hay veces, ¿verdad?, que el justo muere y no hay quien piense en ello. Muere el piadoso y no hay quien entienda. Mas, sin embargo, dice ahí, entrará en la paz. Entrará en la paz. Así que deseo animarte con estas palabras a decirte, óyeme, sea cual sea tu situación, enfócate en el Señor, en su palabra, como hablaba el libro de Isaías, el justo, en meterte en su palabra, en desear su palabra, en pasar tiempo con Él, porque al final tendrás la recompensa. Amigo, posiblemente tú estás escuchando también estas parábolas o estas palabras y te dirás, óyeme, pero yo también tendré entrada. Eso es sencillo. La entrada simplemente es una confesión
con el corazón, de todo corazón, diciéndole al Señor con todo el corazón que le amas y que tú deseas que Él sea el Señor y dueño de tu vida. Si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que lo hagas, que tomes esa decisión hoy. Una decisión tan y tan importante. El tiempo se acaba. Es menester y es necesario que tú le abras tu corazón al Señor y lo invites a morar a tu vida. Invítalo ahora mismo donde te encuentres. Dile: Señor, sé mi Señor, mi dueño y me amo. Me arrepiento de todo corazón. Perdóname. Lávame con tu sangre. Acepto ese sacrificio en la cruz del Calvario, donde tú tomaste mi lugar. En ese lugar donde yo merecía estar condenado, tú tomaste mi lugar. Hoy te abro mi corazón. Sé mi Señor y mi dueño. Bienvenido, si has hecho esta oración, a la familia del Señor. Y ahora también serás parte de ese justo y piadoso que, a pesar de que en esta vida no esté recibiendo lo suficiente, cuando mueras, sin duda alguna, entrarás en la paz del Señor. Así que por último quiero orar para que el Señor siga derramando grandes y maravillosas bendiciones sobre cada uno de ustedes en esta preciosa y maravillosa hora. Amén. Así que oro, lo dejamos ahí porque nos está tomando ya sumamente noche, así que no nos queremos ver oscuras. Oro y con esto terminamos. Padre, en el nombre de Jesús, Sut en Nosoya, clamamos por cada una de las vidas, mis hermanos, amigos, que han de estar viendo en este momento, Padre, o más adelante este video, para que sea tu Espíritu Santo quien derrame ricas y abundantes bendiciones sobre cada uno de ellos. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones, sus mentes en Cristo Jesús. Que tu mano de gracia, que tu mano de favor, que tu mano de amor, que tu mano de misericordia, que tu mano de cuidado, que todo sema sea sobre cada uno de ellos. Si allá a la distancia, Padre, Amán, Solea, Soma, hay algún enfermo, tu Espíritu Santo escanea ese cuerpo y clamamos por tu palabra. Abba, Shama, te rogamos, como es tu hermosa palabra, aleluya, que por tus heridas que hicieron llaga nosotros hemos sido curados. Derrames tu mano de gracia, bendición, sanidad sobre cada uno de mis hermanos para la gloria y honra de tu nombre. Oro creyendo, mi buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, Dios me les bendiga rica y abundantemente. Dios les bendiga. Un abrazo en Cristo Jesús y hacia adelante en el Señor.